Buenas noches, de nuevo aquí con ustedes. Pues como le veníamos diciendo, teníamos una inquietud en el aire con relación a ese planteamiento que nos hacía nuestra invitada, que quisiéramos que lo retomara en el punto que lo dejó, con relación a esa parte de asociación de malhechores, de coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito y otros. ¿Qué nos dice? Sí, distinguido colega. Ese aspecto de constituir empresas, y ya es un asunto de uno especulando sobre la base de la especulación, porque no tenemos el expediente a mano y aún esto apenas inicia, esto está en una fase de investigación, pero que tiene unos matices de derecho administrativo y derecho penal que están inherentemente enlazados. Administrativo porque toda actuación que ha sido evidenciada, que fue utilizada para autorizar estos pagos, se constituyen en actos administrativos, como sería la tasación, como sería el informe favorable para la liberación de los fondos. Pero si nos detenemos a estudiar o analizar de que se habla de que empresas hayan recibido sesiones de crédito y que inmediatamente fueron disueltas y que estas fueron empresas de carpetas, es decir, empresas que nunca tuvieron ninguna otra operación, podemos hablar de que se trata de una compañía fraudulenta y que la ley autoriza que se levante el velo corporativo en contra de estas, y se puede hablar también, Reinaldo, de delitos tributarios, porque en ningún momento hemos escuchado que las partes envueltas en esto hayan pagado al fisco los impuestos correspondientes al beneficio de estas ventas. Y ya por ahí se abre un sinnúmero de posibilidades que podemos hablar de que es posible incluso de que estemos en presencia de uno de los primeros casos en los cuales sea aplicada la ley de extinción de dominio a uno de los grandes casos de corrupción. Porque si se determinase que hubo un delito tributario, esto abre la posibilidad para aplicar la ley de extinción de dominio a cualquiera de los imputados que no pueda justificar la adquisición de bienes, fruto primero de la cesión de crédito, luego de la disolución de la compañía y la omisión del pago de impuestos. Podríamos establecer, ya que usted habla de la ley de extinción de dominio, que aún ya habiéndose promulgado y publicado y estableciéndose en su artículo 107, que tendrá vigencia su ejecución en 12 meses, y estamos hablando de hechos que surgieron con posterioridad a la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de esta ley de condominio, y tomando en cuenta que el mismo artículo 7 habla de una serie de unos 27 ilícitos penales que pueden llegar a mucho más. ¿Puede usted que tendría cabida la ley de extinción de dominio si hablásemos de evasión de impuestos o de delito tributario? ¿Qué nos dice? Sí, eso es un tema que terminará en el Tribunal Constitucional la discusión del mismo. Ahí se va a discutir si efectivamente la ley de extinción de dominio permite la retroactividad para su aplicación, o si en República Dominicana, mediante sentencia o jurisprudencia constitucional, se va a insertar la figura de la retroactividad, que es el concepto que establecía uno de los senadores propulsores de esta ley. Si se aplica la retroactividad a estos hechos que fueron supuestamente cometidos hace apenas 2 años, 3 años, no más, sí entraría en aplicación la ley de extinción de dominio y podría despojarse de los bienes muebles e inmuebles que hayan sido adquiridos fruto de este dinero supuestamente mal habido en cierta forma. El Estado Dominicano ha contratado a algunos abogados expertos en la recuperación de algunos bienes fruto de alguna sustracción que tenga que ver con el erario público. Aquí en Santiago hay abogados también que están contratados por el Estado para esos fines y hablan de, o se proponen recuperar por lo menos 40.000 millones de todos los robados. ¿Qué nos tiene que decir con relación a eso? Y ellos hablan de procurar y de perseguir. ¿Qué nos dice? Mire, siempre he dicho que ha sido uno de los errores del Ministerio Público crearle grandes expectativas a la sociedad
y lo hace cuando anuncia o denuncia un ilícito penal de estos montos. Y podemos tomar de ejemplo el caso de la expropiación, donde se relaciona al exministro de Hacienda. Se habla de que he visto titulares donde se dice que el ministro de Hacienda distrajo 17,000 millones de pesos. Cuestión que no es congruente con la verdad, sino que este ministro dispuso del pago de 17,000 millones de pesos, cosas que son totalmente diferentes. Yo entiendo que crearle una expectativa tan alta a la ciudadanía puede traer una decepción, una, digamos, indignación en contra del propio Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente que ha anunciado, que ha promovido el Poder Ejecutivo y que se marca distancia de él. Yo entiendo que eso sería un error de entrada. Primero, las filtraciones y segundo, denunciar que tal funcionario sustrajo lo que es el presupuesto completo de una institución. Por ahí empieza el problema. Pero que el Ministerio Público también se sujeta en cuanto a su posición en un informe que la Cámara de Cuentas ha rendido y que el PETCA lo ha recibido y hay constancia de ello y se habla de que hay serias irregularidades. Entre parte de ellas hemos mencionado y envuelve abogados, agrimensores, envuelve contadores, envuelve empresarios, envuelve muchísima gente, abogados también. Entonces, ¿qué nos puede usted decir? Porque es que cuando se habla de un informe que arroja irregularidades serias y que no son tan sencillas como algunos piensan que fueron, entonces el Ministerio Público se agarra de ahí y solicita una investigación y parece ser que luce hasta cierto punto atractivo, tanto así que esto va a meter mucha gente a la cárcel. Me luce un poco fuerte. Mire, ese tema es fascinante por el punto de que, siguiendo la línea investigativa del Ministerio Público, las solicitudes que realiza el Ministerio Público las hace en base a ese informe. Pero ese informe actualmente se encuentra siendo impugnado en la jurisdicción contenciosa administrativa. Uno de los abogados que ha sido mencionado, podemos decirlo porque ha sido ya pública, el doctor Ángel Locuar, ha impugnado la validez de ese acto ante la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Qué significa esto? Si el doctor Ángel Locuar consigue anular ese informe en la jurisdicción contenciosa administrativa, significa que ese acto nunca existió. Pero es que el Contralor dice que firmó, porque lo que argumenta, sabe que argumentar no es probar, pero lo que argumenta Ángel Locuar es que no se firmó ese informe y dice el Contralor que sí, y ahí, lo recibió el PETCA también. Ahí viene la discusión, que posiblemente estemos hablando de dos documentos diferentes, o el informe que utiliza el Ministerio Público para hacer la solicitud de diligencias investigativas y el otro informe que puede presentar el actual incumbente del Contralor, indicando que este fue el que realizó. Podemos hablar de dos documentos que podría poner en peligro la legalidad de la obtención de todos los elementos probatorios a partir de ese informe. Porque si se demostrase que ese informe es nulo, el Ministerio Público le habría presentado al juez de la instrucción un documento que no tiene efecto jurídico, que no tiene validez jurídica, para vulnerar derechos fundamentales como es el acceder a las informaciones bancarias de todas esas 200 personas jurídicas y personales que han sido ya mencionadas en todos los medios de comunicación. Porque hay una magistrada, Kenia Rodríguez, le dicen Kenia Romero. Kenia Romero, correcto. Y estableció una investigación con relación a ese informe que también confirma el abogado de Santiago, Félix Portes, que dice que sí, que el informe existe, que fue firmado y que él inclusive tiene hasta un acuse de que el PETCA lo recibió. Entonces, puede ser que sean dos informes, aunque Ángel Locuar habla de que el informe se habló del 21, del 23 de septiembre, y hay uno que dice 20 de septiembre. Quizás ha sido un error en cuanto a la fecha de quien
hizo la mención del informe, pero es probable que sea el mismo también. Y quizá haya error en cuanto a establecer materialmente la fecha, pero luce todo con apariencia de seriedad y que podría traer consecuencias, aunque esta impugnación del informe también tendría que decidirse en esa jurisdicción contenciosa para establecerse cuál es la validez del mismo. Estamos enfrente de una posible jurisprudencia muy especial, porque es una jurisprudencia en materia contenciosa administrativa, o mejor dicho, de corrupción administrativa, en donde se presume la buena fe del Ministerio Público en todas las diligencias que éste realiza en pro de preservar el bienestar colectivo, el patrimonio colectivo. Entonces, en ese sentido, hay que ser prudente y esperar a que la jurisdicción contenciosa administrativa decida si ese informe es válido o no y si ese fue el informe que utilizó el Ministerio Público. Y yo creo que de ahí es donde viene, digamos, la intención de la Procuradora General de la República de resguardar prudencia y el debido proceso y facilitar a los investigados la carpeta fiscal a los fines de comprobar la legalidad en la obtención de las pruebas a través de las solicitudes que ha hecho el Ministerio Público usando los documentos que están en esa carpeta. Entonces ahí es donde viene la paradoja. Si el informe que utilizó el Ministerio Público no corresponde al informe que dice el Contralor que firmó, estamos hablando que todas las diligencias que ha hecho el Ministerio Público hasta el punto del día de hoy habrían sido obtenidas de manera ilegal, porque habría, sin la intención, el Ministerio Público habría engañado al juez de la instrucción dándole un documento que no es fiable, que es apócrifo y que por tanto no tiene efectos jurídicos. Entonces, esta situación del Ministerio Público, esta actuación, ¿no considera usted que ha sido diligente? Porque todavía el Ministerio Público no tiene un sometimiento a medida de coerción contra nadie. Apenas se están manteniendo, y es lo que quiero yo que usted pondere, en una investigación eminentemente apartada todavía de un sometimiento netamente judicial. ¿Qué nos dice? Mire, las diligencias investigativas del Ministerio Público, mediante jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia, indica que inicia desde el momento en que el investigado es citado o tiene conocimiento de que le están investigando. Y es un hecho público de que el ministro de Hacienda ha sido varias veces citado a la Procuraduría General de la República, es decir, tiene conocimiento de que lo están investigando. A nadie lo invitan al edificio de la Procuraduría a tomarse café, como se hacía anteriormente, a tomarse un café. No, a usted lo llaman para investigarlo, para aclarar puntos. ¿Y qué ocurre? Yo entiendo que ha sido un punto débil del Ministerio Público no afianzarse de unos asesores, unos expertos en materia administrativa, porque esto es una materia, yo diría, penal administrativa, pero que se le ha dado un carácter meramente penal. Por eso en esta digamos, investigación, donde el Ministerio Público tiene que pisar fino, porque tiene de frente a uno de los mejores abogados litigantes en materia administrativa, que es el doctor Ángel Ocua, que va a defenderse como pueda dentro de las aguas de derecho administrativo para no llegar al área penal. Entonces el Ministerio Público se ha mantenido con un carácter meramente penalista en esta investigación y como digamos, estudioso de derecho administrativo, derecho que es poco, digamos, valorado y poco utilizado, yo entiendo que hay uno de los puntos débiles que tiene el Ministerio Público y que tiene que fortalecer para que pueda llegar, si ocurrieron los ilícitos penales, pueda llegar a hacer justicia en favor de la sociedad dominicana. ¿Pudiéramos tener en este caso de expropiación algún caso que pueda tener probablemente sometimientos mayores, incluyendo a expresidentes de la República? ¿Qué considera usted? Bueno, una pregunta muy seria y muy fuerte. Vamos a dejar la respuesta al volver, porque esa respuesta merita de que él lo sopese y nos la dé al público. ¿Qué tal?